Vamos a ponernos en presencia de Dios para iniciar nuestra jornada de estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina tinieblas las Ilumina de mi las corazón. tinieblas de mi tinieblas. corazón. Dame fe recta, Dale correcta esperanza esperanza, cierta, cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y entendido en conocimiento, ti, Señor, Señor. para que cumplamos tu Y santo y cumplamos veraz tu santo y mandamiento. veraz mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, déjenme compartirles entonces pantalla para que podamos continuar. Estamos estudiando la antropología teológica. Vamos aquí en este apartadito en las cuestiones fundamentales, perdón, cuestiones de fondo para toda antropología. ¿Quién quiere iniciar ahora la lectura? ¿Quién se anima? Yo Para abro, poder ahí preparar. vamos. Adelante, este Sol. Pretender realizar hoy una aproximación al hombre en perspectiva teológica está significando, ante todo, que nos situemos en una generación humana caracterizada por su propia cultura y determinada por sus propias procura- preocupaciones y logros intelectuales. Allí, junto a otras ciencias del saber, está la teología que comparte tales condicionamientos culturales. Desde ahí hemos de intentar una comprensión más honda del hombre en toda su complejidad desde una perspectiva creyente. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre? ¿Qué puede dar el hombre silenciar la vida del mundo de los vivos en aquella que le arrebata la vida a los otros, la secuestra desde la mentira, la falsedad o la corrupción? Pues Sol, permíteme un momento Sí, porque bueno, creo que hubo un brinco de página ahí medio raro. sí. A Eh, ver, es, es ahí ¿qué puede dar el hombre a la sociedad? A lo mejor en el cambio de hoja que hiciste. ya Dar lo el nombre, Ok, en la sociedad. qué puede esperar de ella, qué hay después de esta vida temporal. Ante este cambio de época, es válido hoy preguntarnos por el ser humano como existenciario antropológico, buscando responder más allá de la razón, la cual resulta insuficiente cuando sabemos que preguntarnos por la realidad humana nos lleva a preguntar por Dios y por el mundo. Se trata de abordar el problema de identidad y sentido del ser humano a partir de la revelación de Dios. La pregunta por el hombre será una exigencia epocal de presencia y actualización en búsqueda de la realidad humana en su totalidad. Tal es la respuesta a la que la antropología teológica desea responder. Problema de identidad que no podemos separar de su relación con el mundo y con Dios. Más allá de la complejidad humana, de la trascendencia divina y de la totalidad mundana, nuestra pregunta es una pregunta de sentido sobre el ser humano. Aproximarnos al hombre hoy nos remite de manera directa
a la realidad del mundo que nos circunda, desde donde pretendemos aproximarnos como a la situación del mundo al que queremos acceder. Situación, momento, espacio, temporalidad, que nos ubica en coordenadas reales de cultura que llamamos nuestro mundo e identificamos como época, paradigma en el cual nos establecemos y bajo cuya epísteme tratamos de comprender la realidad. Toda aproximación al hombre nos pone de manifiesto la realidad de Dios. Toda inserción en lo profundamente humano nos lleva al encuentro con la divinidad. Encontramos a Dios en lo que nos hace ser verdaderamente hombres. Solo en la hondura del barro descubrimos su transparencia. Solo en la inmersión de lo inmanente queda de manifiesto la trascendencia. Ahora bien, teos, antropo y cosmos como aquello que constituye lo real. Toda realidad es cosmoteándrica, como lo es el hombre. Lo humano, lo divino y lo terreno son elementos constitutivos de todo. Comprendamos como principio cosmoteándrico el reconocimiento de lo divino, lo humano y lo terreno como dimensiones que construyen toda realidad, no como modos indiferenciados monolíticos, ni como la comprensión analítica de tres elementos de un sistema pluralista. Se trata de una experiencia vital que, superando la dialéctica, aparece como intuición en la conciencia. El hombre es una unidad integral total en busca de coherencia. Más que un individuo, es una persona, un ser capaz de entrar en relación consigo mismo, con los otros, con el mundo y con Dios. Nos detenemos aquí un momentito, Sol, Sí, sobre todo a nivel terminológico, para que no nos vayamos perdiendo en la lectura. sí, Gracias. Pues miren, tres términos aquí que se han arrojado. Lo anterior parece que queda como claro, ¿no? Palabras conocidas, me parece, y antes en esto que hemos leído, pues básicamente situar al hombre en el mundo, ¿no? En esta forma que aquí está, en la situación del mundo. ¿Y qué vamos a entender por mundo? Pues en el espacio-tiempo. En nuestro caso aquí no vamos a, a entender el mundo como algo negativo. En nuestro caso vamos a entender el mundo simplemente donde habitamos. ¿Sale? Simplemente eso. Sobre todo porque ven que parece que dentro de la teología, dentro de la iglesia, en algún momento mundo se identificó de manera inmediata como algo malo, negativo para el hombre incluso, ¿no? Aquí no. Aquí vamos a identificar simplemente el mundo como el lugar en el cual habitamos. En este caso, tendríamos que decir que el mundo, o mejor dicho para nosotros, la creación, ¿no? La creación es buena por naturaleza. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el mismo relato del Génesis, ¿no? A cada final del día dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? Pues ahí lo tenemos, en ese sentido, espacio-tiempo.
Y luego ya en esta página, que sería la 254, tenemos estos términos: theos, antropos y cosmos. El teos, pues evidentemente va a significar Dios. Es la forma, es griego, estos términos son griegos y van a significar la forma en cómo llamamos a Dios, al hombre y a lo creado. En este caso es el cosmos. El cosmos es lo creado. Pero más que lo creado, cosmos habla de un orden, de algo organizado, de algo bueno, bello y ornamentado. Por eso de aquí de cosmos, por ejemplo, sale el cosmético, que ayuda a resaltar la belleza de la mujer, ¿no? El cosmético, porque es parte de un adorno, del ornato, ¿no? Por ejemplo. Teos va a ser, insisto, la palabra griega con la cual se refiere a Dios. Antropos, al hombre. Y de aquí, por ejemplo, antropología, ¿no? Este término ya medianamente lo habíamos visto cuando hablábamos de antropología. Antropos, hombre. Puede traducirse por hombre, teos por Dios y cosmos por orden, o lo que nosotros también vamos a identificar como lo creado, ¿no? En ese sentido, ahí estaría. Theos, antropos y cosmos. Y luego viene una palabra mucho más rara: cosmoteándrica. ¿Qué cosa es eso? Cosmo, incluso lo voy a poner con colores. Theo, bueno, ahí el C, y vamos a cambiarle el otro colorcito. Ahí está. Cosmo, Theo, antropos. Es esta expresión, toda la realidad que aquí encontramos, cosmoteándrica, es la realidad que parte de Dios, del hombre y del cosmos. Por eso, fíjense, toda realidad es cosmoteándrica, como lo es el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, particularmente nosotros creyentes, creemos que Dios nos ha creado, que Dios nos ha dado la vida. Y esto lo creemos en cuanto que somos hombres. Y aquí hombre entiendas en sentido genérico. Antropo, hombre, aquí es en sentido genérico, no hombre varón, ¿no? Aquí es en sentido genérico la humanidad, el hombre. Y cosmos, ¿por qué? Pues porque todos estamos situados en lo creado, en el cosmos. Y es muy interesante esta palabra incluso de cosmos, porque en el mismo relato de la creación, al principio todo era caos. Dios, ¿cómo empieza creando? Poniendo un cosmos, es decir, organizando todo. Por eso, si se fijan en el relato del Génesis, cómo comienza Dios la creación, separando las aguas de arriba de las de abajo, separando el día de la noche con las lumbreras, sol y luna. ¿Se fijan? Pues empieza a crear organizando. Y ahí por eso nosotros tenemos, es Dios el que crea, ha creado al hombre situado en el cosmos, en el mundo, en lo creado, en la creación, etcétera. Y por eso aquí decimos, comprendemos como principio cosmoteándrico el reconocimiento, y aquí lo tenemos, el reconocimiento de lo divino, ¿no? Lo humano y lo terreno como dimensiones que constituyen toda la realidad. Dicho sea de otra forma, cuando nosotros hablamos de la antropología teológica, tenemos que tener en cuenta estos tres elementos. Evidentemente, déjenme cambiar el color. Evidentemente, aquí la realidad hombre, porque si decimos antropología, estamos estudiando al hombre en sí mismo. Pero ¿desde dónde lo vamos a estudiar? Desde Dios, desde lo que Dios ha dicho del hombre. Feos. Pero el hombre está en un lugar específico y es el cosmos. Creo que quedó como una especie de muñequito ahí, ¿verdad? Con las rayitas estas. Bueno, este, el teos, ¿no? Dios, el cosmos, el hombre. Pero ¿desde dónde nos vamos a preguntar? En antropología teológica, desde el hombre.
El hombre situado en su realidad, pero situado en su realidad según querría Dios. ¿Vale? Y otro elemento bien importante que ya desde aquí se va presentando, la relación cuádruple que va a tener el hombre. Hablamos de una relación consigo mismo, los otros, el mundo y con Dios. El hombre en su constitución, en su naturaleza, vamos a ver que ha sido llamado a la relación en primera instancia respecto de Dios, pero una vez que lo ha puesto en el mundo, está llamado a relacionarse con el mundo. Incluso podemos decir aquí, siguiendo el segundo relato de la creación, que vemos que Yahvé encuentra al hombre solo, ¿no? Y dice que, híjole, como que en este no se relaciona bien con los animalitos, o como que le hace falta algo, ¿no? Y es entonces donde lo hace dormir, le saca una costilla y crea a Eva. Luego entonces, situado en el mundo, le da a su compañera. Por tanto, hablamos de los otros del mundo. Pero evidentemente el hombre mismo, a fuercita, se quiera o no se quiera, tiene que convivir consigo mismo. Somos los únicos que convivimos con nosotros 24/7, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ves? Ahí está esta expresión. Vamos bien hasta aquí para no perdernos en los términos, ¿no? Parece que lo demás está medianamente claro, ¿no? Es nueva en este sentido, situar al hombre en el cosmos delante de Dios y desde ahí la antropología teológica comienza a hacer preguntas o comienza a responder las preguntas más importantes del hombre en la época contemporánea. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bien. Si no hay, pasamos entonces. Puedes seguir leyendo. Aproximarnos a la humanidad, por favor. Yo lo leo, hermano. Adelante, Vicky, por favor. Aproximarnos a la humanidad o a lo verdaderamente humano implica hoy una mirada holística que asuma la complejidad de sentido en su integridad de género, ser y actuar, individualidad y colectividad, desde su capacidad existencial de libertad y autonomía que le lleva a responder a la pregunta sobre el sentido de la realidad y de la vida, capaz de cuestionarse ante la carencia de fundamento, el dolor existencial, el sinsentido y la injusticia. Mundo, ser humano y Dios surgen en toda la reflexión que pretenda dar cuenta del hombre, varón-mujer, es un trípode de unidad autoimplicativa que exige de manera recíproca Dios, hombre y mundo constituyen la realidad. Lo humano participa de la naturaleza divina y cósmica. La persona humana es en su misma esencia aquel lugar de naturaleza donde converge la variedad de los significados en una única vocación de sentido. A las personas no les asusta la diversidad. Lo que les asusta más bien es no lograr reunir el conjunto de todos estos significados de la realidad en una comprensión unitaria que le permita ejercer su libertad con discernimiento y responsabilidad. La persona busca siempre la verdad de su ser, puesto que es en esta verdad la que ilumina la realidad de tal modo que pueda desenvolverse con ella con libertad y alegría, con gozo y esperanza. Toda aproximación a lo humano, hoy desde América Latina, nos sitúa como punto de partida en su negación. Aparece con mayor fuerza la dificultad e imposibilidad de ser hombre, varón, mujer, es decir, pretender dar una mirada a la humanidad coloca de manifiesto lo no humano de la realidad latinoamericana. No podemos desconocer
la inhumanidad de la que son objeto la mayoría de los hombres y mujeres del continente. La realidad latinoamericana, en su contexto sociocultural, económico y político, nos presenta un panorama deshumanizante, acciones que impulsando y acrecentando la individualización apuntan a procesos cuantitativos de poder y de ganancia que sacrifican la humanidad para el logro de sus objetivos. Rupturas profundas de descomposición de lo humano que llevan a la fragmentación de todo tejido social y a la pérdida de sentido. Nuestra realidad latinoamericana espacio-temporal nos concreta de manera cultural en un mundo de dolor y esperanza que vive todo nuestro pueblo, y desde allí, de manera global con el hombre y la mujer, de una humanidad herida y sufriente. Lo que sucede a los hombres y mujeres latinoamericanos, pobres y excluidos, se impone como lugar desde el cual Dios nos habla. Entonces, paradójicamente, lo verdaderamente humano que toca el corazón es lo inhumano de nuestra libertad latinoamericana. Marginación de todo tipo, hambre, mortalidad infantil, desempleo, explotación, violación sistemática de los derechos humanos, estructuras opresoras e injustas, etcétera. Desde ahí, el cristiano se pregunta, ¿cómo hacernos hombres desde esta situación de no hombres? ¿Cómo recrear la fraternidad rota para que todos podamos reconocernos hijos de Dios realmente? ¿Cómo anunciar al Dios de la vida y la vida de Dios desde la no vida de los hombres? Queda pues suficientemente claro que la aproximación al hombre, varón-mujer, no se puede realizar desde preconceptos cifrados, ya sistematizados de filosofía, que han elaborado estructuras modélicas de lo humano para ser aplicadas indeterminada y artificialmente. En toda persona, lo humano, lo divino y lo terreno se hace presente como constitutivo de su propia realidad, conciencia presente de racionalidad. El ser humano se relaciona con la totalidad de la realidad desde su libertad y apertura a la trascendencia, participando de la singularidad del mundo. ¿Hasta ahí, hermano, o continúo? Sí, nos detenemos aquí un momentito, Vicky, por favor, Sí, porque miren, ya he comentado o he dicho esto, ¿no? El hombre necesita estar en relación consigo mismo, con los otros, con el mundo y con la creación. Fíjense lo interesante de estas, porque desde aquí hemos, bueno, Viking ya nos leía, por ejemplo, estas otras palabras, inhumano, ¿no? Es decir, que está ajeno a lo humano o que no es humano. Fíjense las negaciones, una no vida. Y todos estos elementos, marginación de todo tipo, hambre, mortalidad, desempleo, explotación, etcétera. Que, que si bien en algunos sectores o países de Latinoamérica esto está mucho más agravado, pues no significa esto que pues en México no exista este tipo de realidades, ¿no? Eh, y pues bueno, ahí lo tenemos pues en nuestras mismas colonias, más o menos puede ser, pero que esto está bien complicado el asunto, ¿no? Entonces es una forma de llamar la atención en el sentido de decir la realidad puede ser distinta. ¿Y a qué voy con todo esto? En que si se fijan lo que iba leyendo Vicky insistía en el sentido de la relación del hombre y sobre todo de su situación entendido aquí en dónde está situado. No, es decir, el hombre está situado en esta realidad. Bueno, tampoco hay que ser tan pesimistas, ¿verdad? Porque también sabemos que hay una realidad también positiva,
¿no? Que también podemos ir creando nosotros. O sea, tampoco se trata de generar o de presentar simplemente lo negativo como un no hombre, ¿no? También existen aspectos positivos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero aquí el punto es hacia dónde querría ir dirigido, evidentemente también hacia lo positivo, pero también a estos momentos, a estas expresiones de no humanidad. Esto, ¿cuándo pasa la marginación, el hambre, la mortalidad, el desempleo, explotación, violación sistemática de derechos humanos, etcétera? Vamos a ir viendo en antropología teológica qué pasa cuando se rompe la relación con Dios, con el mundo, con los otros y evidentemente conmigo mismo. Por eso, si a esta relación podemos entenderla como algo bueno, positivo, parte de la naturaleza humana. Acuérdense que aquí cuando hablamos de naturaleza humana, no nos estamos, o el término naturaleza no se está refiriendo a los animalitos y a la fauna y a la flora. Por naturaleza aquí nos estamos refiriendo a lo que el hombre es en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, las madres por naturaleza son amorosas. Es decir, lo que sería, ¿no? Los padres por naturaleza son amorosos, protectores, ¿sale? Entonces, aquí la relación es parte de nuestra naturaleza. Cuando esta naturaleza se rompe, es lo que vamos a llamar como pecado. Incluso, adelantando mucho la reflexión, si en nuestra naturaleza somos relación con Dios, con el mundo, con nosotros y consigo mismo, la ruptura primera de estas relaciones es lo que vamos a llamar pecado original. Es esto, el pecado original no hace referencia sin más a no sé por qué aquí se corta. Bueno, el pecado original, que no hace referencia simplemente a una especie de mancha que se nos pasa, ¿no? Sino que es el origen de estas rupturas que se va teniendo conmigo mismo, con los otros, con el mundo, con Dios. Recuerden, cuando decimos mundo, hablamos de la creación. Por eso, evidentemente, acá cuando estamos hablando de hambre, ¿por qué pasa hambre a alguna persona? Porque este que pasa hambre no tiene relación con aquel que sí tiene, para comer, claro, ¿no? Por cualquier razón. Por eso aquí la pobreza se presenta incluso como uno de los signos mayores de no humanidad. Aunque aquí recuerden lo que siempre les digo, ¿no? No hay que romantizar la pobreza ni al pobre, lo que siempre les digo, ¿no? Porque desafortunadamente sabemos que hay personas que pues ya es su modo vivendi, ¿verdad? Así quieren vivir y por más que se les brinden oportunidades o demás, pues ya prefieren vivir así, ¿no? Y pues ahí también es muy difícil hacer algo, ¿no? Es evidente que habría que acabar con la pobreza por un punto evangélico, ¿no? La otra vez veía un video de un adolescente que cuestionaba a los políticos y decía, la izquierda normalmente hacia quién se inclina o a quién defiende. Y le contestan, la izquierda política, y le contestan, pues a los pobres. Y después pregunta el niño, ¿y si se acabara la pobreza, tendría apoyo la izquierda política? Pues no, porque pues es su fuerza, ¿no? La fuerza de la izquierda política son los pobres. Entonces es como una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque necesito los pobres que voten por mí, política de izquierda. Por tanto, no me es beneficioso que se acabe la pobreza porque estos pobres son los que votan por mí, ¿no? Entonces es como muy chistoso el círculo vicioso que se puede generar ahí, ¿no? Que en nuestro país ha pasado mucho esto y en cierto sentido ha pasado en el sexenio pasado y en este, en cierto sentido, ¿no? En el hecho de
eh, de que se va presentando como con más precisión esto. Pero bueno, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Algún tema? Ok, si no hay alguna cosa, podemos seguir nuestra lectura. Cuestiones antropológicas actuales para la teología. ¿Quién nos ayuda aquí, por favor? Yo, Iván, Adelante, Lulu, por favor. cuestiones antropológicas actuales para la teología. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo del interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios, que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. El problema sobre el hombre es siempre actual. Es tal la complejidad de la realidad humana que no acaba de ser definitivamente asumida. En el hombre de la calle, hasta en el científico, se constata una riqueza inabarcable de lo humano. Es el hombre, varón, mujer, un fenómeno polifacético y multidimensional en quien se conjuga una serie de factores que convocan todos los distintos niveles de la realidad. Preguntarnos por el hombre desde América Latina ante las actuales coyunturas nos lleva a tener en cuenta algunas connotaciones que de una u otra forma. Me perdí. Ay, me perdí. Perdón. No, no te preocupes, con calma. Preguntarnos el problema entre el hombre sin actuar. ¿Puedo ayudar? Ya sé. Sí, por favor, porque me perdí. Ya es la última hoja que imprimí. Ya es, por favor, perdón. No te preocupes. Sí, adelante. De una u otra forma, vienen a caracterizar toda apropiación antropológica contemporánea. La realidad de pobreza ante nuevos escenarios y sujetos emergentes. La realidad multicultural ante nuevas relacionalidades y la realidad científico-tecnológica ante el surgimiento de un nuevo mundo, el virtual. Ya desde finales del siglo XX y ante el recorrido del nuevo milenio, se verifica un cambio de época, lo que se venía identificando como una época de cambios, dados los avances científicos y tecnológicos, se ha convertido, por lo que se percibe, en un cambio no solo formal, sino paradigmático. Estamos ante un cambio de paradigma. Identificar el papel protagónico del ser humano, sabiéndose parte de esa transformación cultural, de un cambio de época, se verifica en orden de valores, relaciones e instituciones. Transformaciones generadoras de crisis a su vez creadora de una nueva conciencia de inclusión participativa para aquellas personas que han experimentado desigualdad, opresión y exclusión. Transformaciones productoras de expectativas que promuevan el crecimiento de la apertura y el respeto al pluralismo y a la diversidad, a la vez que reclaman la libertad de manifestar su disconformidad
con las doctrinas y prácticas vigentes u oficiales. La economía globalizada ha dejado rezagadas las economías nacionales y transnacionales. La política se torna subsidiaria del mercado. El Estado perdió su capacidad de gobernar y la administración pública se mercantilizó. La sociedad oscila entre la abulia y la anomía, tornando la convivencia social cada vez más insegura. Nuestras sociedades están siendo marcadas por el fenómeno de las migraciones, tanto al interior de los países como de un mismo país y hacia otros continentes, verdaderos desplazamientos que afectan la vida política, económica, religiosa, social y familiar, como la propia identidad cultural de las personas y de los pueblos. Junto a ello, surgen nuevos movimientos a favor y en defensa de grupos usualmente excluidos, mujeres, indígenas, negros, homosexuales, portadores de necesidades especiales, entre otros. Es así como al plantearnos la cuestión antropológica, ella exige ser formulada desde el pobre. No podemos desconocer la coyuntura geopolítica, económica de la pobreza. Es desde el ser humano mayoritario que se levanta nuestra reflexión antropológica. Es desde el desfavorecido, desde donde construimos el sentido y la sensibilidad de todo lo humano. Hoy la defensa del medio ambiente se ha convertido en un eje transversal de lo social, reclamando toda reflexión y acción sobre el propio futuro de la humanidad y del planeta Tierra. Se ha de asumir la diversidad y la pluriculturalidad, fortaleciendo espacios y relaciones interculturales donde se requiera el reconocimiento y la aceptación de lo diferente. Se ha de posibilitar las herramientas que hagan posible el diálogo y los consensos necesarios. Ante esta realidad multicultural y cosmopolita, la aceptación de la diversidad como característica de lo mundano, la reflexión antropológica valora la alteridad cultural en búsqueda de propuestas alternativas, de categorías inclusivas e instrumentos que conduzcan a la mutua colaboración con los sujetos emergentes de los nuevos escenarios, tras el diseño de nuevas formas de convivencia. Prima la cultura de lo emocional, marcada por los sentidos y caracterizada por el inmediatismo, emocionalismo y permisivismo, en la cual se busca ventaja en todo y se banaliza la vida. El mundo virtual se ha convertido en un mundo nuevo, donde muchos tienen una vida paralela al mundo real y en donde los medios de comunicación social se levantan como la nueva fuerza cultural. Abrumada hoy la humanidad por la coyuntura tecnológica en su desarrollo avasallador, todo ejercicio antropológico actual ha de responder por los fines de esta civilización científico-técnica. ¿Cuál es el significado de esta realidad informática, robótica y cibernética ante lo humano que se ha de preservar?
La pregunta sobre el hombre, varón, mujer, su ser e identidad, se hace y se responde desde el lenguaje. El hombre de estructura semiótica expresa su significidad a través del lenguaje. No podemos desconocer el valor simbólico del lenguaje como expresión de la realidad semiótica del hombre. Somos, desde la palabra, los seres humanos somos seres lingüísticos. Vivimos en el lenguaje. Hacernos cargo de nuestra existencia y atender al imperativo ontológico de conferirle sentido a la vida, lo hacemos gracias a los recursos, ya va, lo hacemos gracias a la recursividad del lenguaje humano. En una América Latina donde la palabra es usurpada, arrebatada y silenciada, posibilitarla va más allá de ser la voz de los que no la tienen. Se trata de recuperarla para que puedan pronunciar su propia palabra, para que en ella sea realidad el respeto y la dignidad. Gracias, Neida. Fíjense que ha sido bien interesante ahora este proceso de pregunta por el hombre, porque ahora los medios de comunicación, o mejor entiéndase ahora, las famosas redes sociales, han venido a trastocar todo lo que se puede entender por el hombre. Porque ahora nosotros sabemos, van siendo de alguna u otra manera las relaciones sociales quien van dictando quién es el hombre, ¿no? Y por eso nosotros vemos que desde este punto, desde la misma antropología, muchas de las veces la intimidad ya se ha perdido. ¿Intimidad en qué sentido? En que de pronto ya se publica absolutamente todo lo que se hace en el día, ¿no? Claro, las redes sociales están para publicar algún momento especial, algo que quieras compartir además con tus contactos, porque se supone que uno tiene gente que conoce, se supone, ¿no? En las redes sociales. Entonces, gente que conoce, gente que de alguna manera pues es hasta cierto punto de confianza, donde hay amistad, donde se puede compartir este tipo de cosas, ¿no? El problema, ¿cuál es? Desde esta perspectiva de reflexión, que entonces parece que ahora el hombre quiere publicar absolutamente todo lo que hace durante el día. Y entonces aquí esto se vuelve complicado porque lo que antes se asumía como un valor sumamente especial, que era la intimidad, ahora parece que la intimidad en cierto sentido ya no existe. Dicho sea de paso, pues también se publica solamente lo bonito, lo bueno y lo bello, ¿verdad? Porque pues no es como que se publique como cosas malas o algo por el estilo, a menos que venda, ¿no? A menos que venda. Claro está. Entonces, bueno, fíjense lo importante, porque de aquí incluso se puede ir precisando la idea del hombre-mujer en cuanto a cuántos likes se van teniendo, cuántas reacciones. Yo a mis alumnos les digo, de verdad suban su reflexión dominical bien bonita a sus redes sociales a ver cuántos reaccionan. Y después suban una foto con su hábito, con su liturgia, rezando, y vean cuántos likes tienen, cuántas reacciones. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la imagen vende mucho más que la palabra, este último elemento que se veía. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo, porque esa es la lógica en la que nos han metido de pensar. Ustedes incluso fíjense, quienes tienen redes sociales y esto, si en los primeros, y qué es lo que dicen los del marketing, en los primeros 5 o 10 segundos, si no te atrapó el video, ya le pasaste. Y le pasaste, y le pasaste, y le pasaste. Porque a final de cuentas, de un mundo de información ahí, pues evidentemente te queda saber lo que te interesa.
Y por eso también los dichosos algoritmos de Facebook, de Instagram, ¿no? Ustedes busquen algo en Internet y pareciera que Facebook los escuchó, lo que estaban buscando en Internet, sobre todo si se trata de una compra, y ya, Facebook, Instagram ya está plagado de anuncios de lo que uno quería comprar. Pero ¿por qué? Porque todos los algoritmos que hay detrás de todos estos sistemas, de todas estas redes sociales, van dictándole al hombre lo que tiene que ser el hombre. Pero en última instancia aquí viene una pregunta bien fuerte, porque al final, ¿quién está detrás de todas las redes sociales? Y no me refiero simplemente al dueño, ¿no? De Facebook, Instagram o lo que sea. Pero al final de cuentas, como pregunta más profunda, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué imagen de hombre se nos empieza a proyectar a partir de todo esto? Y la pregunta es más que compleja, ¿no? Atendiendo a estas redes sociales, porque entonces las redes sociales, ¿quién nos dice que es un auténtico hombre, una auténtica mujer? ¿No? Quien cumpla con ciertas características, ciertos estereotipos, y entonces quienes no cumplimos con toda esta perspectiva, entonces viene como esta especie de fractura, incluso, ¿no? Que en realidad es muy complejo, por eso al final de todo esto habla sobre la semiótica o sobre que el hombre es semiótico, es decir, de significados, de sentido. ¿No? Nos la pasamos dándole sentido absolutamente a todo, o eso querríamos hacer. ¿No? De que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Interpretar esto, interpretar lo otro. Y sobre todo el lenguaje. El lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso se suele decir, ¿no? Antes de hablar, piensa. ¿Por qué? En el sentido de decir, en el momento en el que yo pueda expresar algo, es porque antes, aunque sea de manera súper rápida, pero ya pasó por mi cerebro. Bueno, dicho de manera totalmente amplia, ¿no? Por la razón, vaya. Y entonces ahí lo tenemos, porque fíjense, nuevamente regresando a estas redes sociales, como todo es imagen en la red social, ya que pensamos cuando estamos ahí, muy poco. E incluso nosotros, ¿no? Si hay un mensaje como muy largo de esto, hasta como que nos da flojera leerlo, la verdad, ¿no? Como le digo a mis alumnos, hijos de nuestro tiempo somos, ¿no? Pero solo esto para hacer conciencia. Y también les digo a mis alumnos, porque a cada sesión les entrego un plan de sesión, tema, objetivo, lecturas, qué hay que hacer, de esta lectura qué hay que hacer, etcétera, ¿no? Me doy mucho cuenta porque en algunas lecturas está todo el capítulo del libro, por ejemplo, como ahorita esta lectura que estamos leyendo, ¿no? Y les pongo las indicaciones. De esta lectura, que es bastante amplia, solamente lean de la página 5 a la 10 y elaboren o contesten estas preguntas. Y ha habido grupos que ya la siguiente clase, cuando nos vemos, me reclaman que porque les dejé un montón de tarea, que eran sin fin de páginas y páginas y páginas. Y les digo, ¿pero por qué? Pues si estaba la indicación ahí. Y les digo, miren, vamos a ver el programa. Y no lo leyeron. No leyeron las indicaciones, ¿no? Y ahí ya estamos atendiendo que se supone el nivel universitario, ¿no? Entonces, si a nivel universitario se está así, donde se supone es el momento donde tienes que capturar todo esto, pues en un lugar no universitario, olvidémonos. ¿No? Pero ojo con esto porque no atiende solamente a la intelectualidad académica de universidad y demás, sino a todo lo que nos incumbe, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya podemos ir haciendo algunas cosas, algunos elementos, ¿no? ¿Quién de nosotros, por ejemplo, lee los avisos de privacidad de todo lo que tenemos que firmar o de todo? Nadie. ¿No? Porque a final de cuentas, si no le doy a aceptar, no me deja instalar, no me deja ver, no me deja esto, no me deja el otro, ¿no? Entonces, bueno, que ahí va quedando todo esto. Por eso estamos situados ahora, vuelvo a insistir, en la época de la inmediatez, ¿no?
Por eso cada vez los videos de las redes sociales van siendo más cortos, más cortos, más cortos. Fíjense nada más todo lo que nos están llevando a irnos configurando, porque evidentemente a partir de aquí todo lo queremos rápido, rápido, rápido. Entonces, en realidad nos meten en un proceso sumamente complejo. Y nuevamente la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué figura de imagen o perdón, qué imagen de hombre se está proyectando y cuál querríamos tener? En realidad es una pregunta sumamente fuerte, ¿no? Y desde esta realidad es donde la teología tendría que decir algo. Y ahí es en donde estamos situados, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo. Sí, Sí. Iván. Mm. Adelante, hermano. Adelante. Me ganaste. Adelante. Gracias. No, a ver, Diana Vianey, Neida y Lourdes, así las escuchamos. Bueno, solamente un comentario de que bueno, me quedaba pensando, ¿no? De que estábamos viendo la relación, bueno, con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Y me quedaba pensando un poco en esta parte que decía usted ahorita, ¿no? De que todo lo queremos inmediato. Entonces, eso me llamaba la atención porque dije, al final de cuentas, esa inmediatez lo llevamos a las tres cosas, a que todo lo queremos exactamente, y me estaba pensando en una experiencia no hace mucho, de que me hacían esa observación y decían, es que estamos llegando a un punto, porque yo decía, es que ya me cansé de que estábamos así como que hablando, ¿no? Entonces me decían, es que como que todo se está viviendo muy rápido. Entonces a veces una charla muy larga que antes como que era muy normal y la persona con la que estaba me decía, es que yo hablo mucho y me gusta hablar y pues a mí me estaba divirtiendo, entonces como que no había mucho problema. Pero tocábamos este tema de que cuando no es como que, pues a veces como un tema de importancia, está disminuyendo la capacidad de atención, de que sin que uno se da cuenta es como que ya instantáneo sacar el móvil y ponerse a hacer otra cosa o querer estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, porque todo lo queremos rápido y corto y como que avanzar, o sea, y eso también en la relación con Dios, ¿no? De que nuestra oración, también pues lo veía, de que digo, llega un momento en el que ya, pues ya me voy porque ya es mucho cuando no, o sea, como que no disfrutamos ese momento, ese encuentro, esa meditación. Y digo también, o sea, cómo se va trascendiendo, bueno, no, se va como que viendo todo en el mismo nivel. Y digo, también entra a veces hasta con uno mismo, ¿no? Y por eso a veces como que no disfruta uno la soledad, porque no sabe estar uno mucho tiempo consigo mismo, cuando puede uno estar, pues disfrutando también es estar, pero que a veces no lo vemos. Y digo, entonces, como todo esto simultáneamente se va haciendo y no nos estamos dando como que cuenta y de que pues todo lo queremos acortar, todo lo queremos rápido y que influye pues en todo, con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Y también con la creación, porque también es así como que, un ratito y ya. Claro. Ya, gracias. Sí, Diana, y sí, efectivamente, ¿no? Que justamente se va traspasando todo esto, traspolando, ¿no? Por eso les digo, la imagen que proyecta o en qué dinámica nos van metiendo las redes sociales justo para llegar a este punto. Inmediato, rápido, vamos. Además del mismo ritmo de vida, ¿no? De que ahora uno sale 5 minutos tarde y eso ya significó llegar media hora después a donde uno iba, ¿no? Es decir, todo va sumando, pero efectivamente también ahí hay un punto importante, ¿no? Gracias, Neida, te escuchamos. pues justamente, al igual que Vianney, estaba pensando, porque es importante, es tan importante en realidad comprender el todo del ser humano, que es esa parte con Dios, consigo mismo, con el otro y con la creación. Entonces, hay digamos, estamos
viviendo todo lo contrario, porque estamos yéndonos más bien a lo inmediato, a lo rápido, inclusive para todo, para nuestra relación con nosotros mismos, para nuestra relación con Dios, con el otro, porque ni siquiera nos estamos dando a pensar, Iván, qué es pecado o en qué puedo yo dañar o ser menos empático con el otro, conmigo, con la creación. Entonces creo que vamos completamente en la línea contraria al deber ser del ser humano para lo que ha sido creado, ¿no? Y pues sí me parece súper importante porque hay un origen antropológico del hombre que es totalmente distinto al cual él fue creado. O sea, es lo que estamos viviendo en este momento, completamente distinto. Porque inclusive viéndolo también en las redes sociales, este, cualquiera puede opinar de cualquier cosa, desde lo primero que se le ocurre, ni siquiera hay un ponernos a analizar y a pensar un más allá, no, no, simplemente decimos y opinamos y juzgamos desde la rapidez, cuando hay una conformación del ser humano que es totalmente distinta, es de donde vemos justo lo que escuchábamos cuando comenzaba la lectura, lo que es verdaderamente inhumano es esta realidad que estamos viviendo, me parece a mí, Iván. Sí, 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 que en el fondo también es un tema bien interesante eso, ¿no? Lo inhumano Ujú, que ujú. puede ser el hombre, el humano, válgase, y que justamente por eso hablamos de una ruptura y rechazo a su propia naturaleza o a nuestra propia naturaleza, ¿no? Que entonces, si no soy humano, en cuanto que soy humano, pues entonces, ¿qué soy? Y entonces ahí es en donde viene la ruptura conmigo mismo. Y soy inhumano, Exactamente, y soy inhumano respecto de alguien, ruptura con el otro, ¿no? Y ya se dio la ruptura con lo creado y evidentemente con Dios. Entonces, es un tema también muy, muy importante ahí. En realidad estaríamos, la antropología teológica me parece que apuntaría hacia la afirmación plena del hombre. Hacia sí, y al irnos reconociendo, Iván, y irnos descubriendo verdaderamente cuál es nuestra esencia como criaturas creadas y lo que realmente estamos haciendo, porque en la medida en que no hay para nada, o sea, vamos en polos totalmente opuestos para lo que fuimos creados, cómo fuimos creados y lo que estamos haciendo. Y no nos damos cuenta, pues, y es fundamental para volver a estar en sintonía, pues, con lo que somos realmente, es reconocer para qué fuimos creados, por qué fuimos creados, cómo fuimos creados. Ujú. Y que vuelvo a insistir, ¿no? Es el punto del reconocernos, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias, Neida. Gracias, Lulu, Iván. con gusto te escuchamos, Lulu. Tienes apagado tu micrófono. Gracias, gracias, Iván. Mira qué manera de regresar, tema tan especialmente interesante me tocó, con el que me tocó. A mí me llama la atención, me surge una pregunta desde la creación, ¿hacia dónde es que se dirige el hombre? Estando con nuestros padres Adán y Eva, que ahí empiezan. Ellos nos llevaron a esta vida que estamos viviendo ahorita nosotros, esta época, pero desde ellos nos llevaron a todo esto. ¿Para qué, qué es que fue creado el hombre? Eh, ¿Tenían que pecar nuestros primeros padres? Ese era su cometido. ¿Qué es? ¿Cómo lo tendríamos que tomar?
si a raíz de ellos en cada etapa, cada historia que hemos vivido durante siglos antes y después de Cristo, hemos vivido lo mismo, las mismas condiciones de vida, siempre el pobre abajo del el poderoso, oprimiendo a el que no se puede defender. Siempre lo mismo, más menos desgarrador o más eh, difícil, pero siempre hemos vivido lo mismo. Ahora con las redes sociales, pues esa es una etapa, otra etapa pues que yo en lo personal no lo entiendo, no me llevo mucho con la tecnología, no me gusta. Ahí de vez en cuando aparezco en las redes sociales, pero tienes razón, no tenemos privacidad, utilizamos las redes sociales generalmente para ver, para decirle al mundo dónde estamos, qué comimos, cómo vestimos, para dónde vamos y así. Y como en este mundo tan acelerado, como para qué nos puede interesar lo que millones de personas están haciendo en este momento. Y sin embargo, ahí está. ¿Qué, qué cosa es lo que, no sé hacia dónde vamos? Nuestra antropología, ¿dónde empieza? ¿Y cómo termina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos espera? Bien, pues nosotros yo creo que tenemos una realidad. Creemos en Dios y eso es lo que esperamos y sabemos, por lo menos eso es lo que esperamos. Pero pues hay todo el mundo que es pues la mayoría, porque la fe se está perdiendo, hacia dónde va. ¿Qué cosa es lo que le hace vivir, lo que los mueve, lo que los apacienta, qué, qué es, quién es el hombre en estos momentos y hacia dónde va? Y claro, y es Sí, la pregunta que vamos a tener y que vamos a ir respondiendo poco a poco, porque a esta respuesta, a esta pregunta, perdón, podemos responder desde muchos ángulos, ¿no? Desde muchas perspectivas, pero nosotros vamos a intentar dar respuesta a estas interrogantes, que en realidad lo que tú has comentado, ¿no, Lulu? Son las preguntas existenciales del hombre. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Que son justamente estas preguntas existenciales que nosotros abordaríamos desde el dato revelado, desde la fe, ¿no? Y que sin lugar a dudas, ahí, bueno, tú comentabas a Adán y Eva, ¿no? Vamos a ir descubriendo también que en estos relatos Adán y Eva representan a toda la humanidad porque Adán y Eva no fueron personas históricas como nosotros ahora lo somos, ¿no? Sino son un elemento de reflexión para desde ahí justamente hacernos estas preguntas, Lula. El relato del Génesis, particularmente el de la caída, ujú, es una forma de responder al hombre, bueno, de responder el hombre al hombre, el por qué existe la maldad, el por qué existe todo esto. Y por eso ahí, en el mismo relato, pues aparece la serpiente, ¿no? Que le habla a Eva. Bueno, según el relato, a Eva es la primera que peca, luego Eva hace pecar o lleva al pecado a Adán. Por eso también desde muy pronto la mujer fue considerada como casi el demonio mismo, ¿no? Por estas interpretaciones que se fueron dando, ¿no? Y ahí lo tenemos, sobre todo en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media la mujer era sinónimo de demonio, básicamente, ¿no? Entonces, que se vuelve muy, muy complejo esto, pero justamente van siendo preguntas o expresiones que vamos a ir respondiendo desde el dato revelado, que sí, tendremos que decir que en el origen era, somos buenos y que en ese camino hemos de andar, pero que se tiene que responder desde el dato revelado. Entonces, te respondo, pero no te respondo porque eso sería justamente la respuesta a estas preguntas que acabas de enunciar, serían justamente lo que estudiaríamos en todo el bloque de la antropología. Entonces, por eso te digo, te contesto, pero no te contesto, porque pues esto exige todavía mucho más reflexión, ¿no? Gracias, Iván.
Con gusto. Y bueno, nada más hay una acotación de comentario, pues no está mal, no está mal publicar en redes sociales, ¿verdad? Porque pues bueno, pero vuelvo a insistir, ¿no? Se va publicando justo pues porque se quiere compartir esos momentos especiales para uno con las personas que tiene agregados, porque al final de cuentas son amigos, ¿no? Hay confianza, pues quiero expresar esto y el otro. Ya cosa bien distinta es casi que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues ya es otro rollo. Y evidentemente cada quien en su libertad, ¿verdad? No les estoy diciendo que ya no publiquen nada ni mucho menos, pero ahí está también, ¿no? Claro, claro, Muy bien, claro. Gracias, Iván. con gusto, Lulu. Nora, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas Eh, noches. yo quería hacer un comentario, ¿no? Porque cuando se toca este tema de las redes sociales y como el contexto que se está descubriendo o se está viviendo hoy, en mi experiencia de personal, no de vida, yo también descubro como una búsqueda de Dios, ¿no? Incluso de alguna manera, a veces cuando me toca ver algún tipo de publicación de alguna persona, sí me he llegado a cuestionar qué hay detrás de esa publicación, ¿no? Y claro que me puedo quedar filosofando ahí y creo que es como una realidad, como un sueño alterno, ¿no? Porque una cosa publicas y otra cosa es tu realidad. Muchísimas veces como que es una incongruencia. Y creo que en ese publicar se va buscando también esa necesidad que tiene el ser humano de Dios, porque se publica lo bueno, lo deseable, ¿no? El que publica lo malo es el que te quiere quemar, pero que tú publiques algún error tuyo, algo, pues no lo haces. Claro. Entonces, yo sí creo que de alguna manera este desahogo de la juventud y de la humanidad, porque casualmente yo creo que los que estamos ahorita en esta sala, pues la mayoría es, bueno, no sé, capaz hay muy jovencitas, ¿no? Pero no es, los más, los que estamos pasando brincado ya los 50, pues como que ya estamos, no somos tan buenos ni tan metidos en las redes sociales y todo esto. Entonces, como si hiciéramos un análisis bien claro, podemos darnos cuenta que este desahogo de la sociedad también parte de una búsqueda de Dios. O sea, en mi manera de analizar, hacer el análisis, creo que vas buscando y cuando va llegándote como esas respuestas que Dios te va dando, porque Dios no nos deja de buscar, como que hasta le vas bajando a ese nivel, se me figura. Le vas bajando esa necesidad de querer publicar, de querer, como que llega un momento que vamos aterrizando también en el sentido del sinsentido, ¿no? Que se está viviendo. Entonces, la verdad, yo le veo como en realidad todo esto que se está viviendo de redes sociales y comunicación como parte de esta búsqueda de la humanidad. Porque también si no podemos negar que ha aflorado mucho, incluso en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, actualmente esta búsqueda de la espiritualidad, de la meditación, de la cosa, de regresar al equilibrio, de buscar la armonía. Creo que también es algo que se está dando en muchos niveles, en jóvenes, en adultos, en la misma iglesia, que a veces tenía mucho tiempo olvidado. Y creo que es también esta misma respuesta al contexto que estamos viviendo. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Nora. Y justo ahorita te reenvío el material de que estamos Gracias. estudiando. Y sí, justamente porque eh, recuerden, toda realidad humana, toda realidad tiene su lado no tan bueno y bueno. ¿No? También no seamos maniqueístas en el sentido de decir o todo es bonito o todo es feo, ¿no? También existen colores alrededor de esto. Lo digo partiendo del comentario de Nora, porque justo, ¿no? O sea, no todo en las redes sociales también es malo, ¿no? O sea, también existe su bondad, su forma, su expresión. De hecho, varios de los que estamos aquí hemos llegado quizá por alguna red social. ¿No? Entonces, de entrada, pues se va presentando también como sus elementos positivos. Y partiendo del comentario de Nora, me parece que todas estas redes sociales, ahora decimos redes sociales, ¿no? Décadas pasadas podíamos decir tele,
podríamos decir radio, ¿no? Ahora decimos Spotify, decimos otras realidades, pero que de alguna manera va supliendo, ¿no? Netflix, cualquier streaming, ¿no? Y antes que era pues el Canal 12 que se peleaba TV Azteca con Televisa, ¿no? A ver quién, y bueno, estaba todo este proceso, todo este proceso, todo este proceso, y que va evolucionando. Pero muy interesante el comentario de Nora porque me parece que a final de cuentas justo el hombre en estos espacios está tanto en esta búsqueda de sentido como en este momento, en este aspecto de sentirse escuchado, ¿no? Por eso aquí se va enunciando las redes sociales también como una pregunta a modo de ver dónde comienza a estar situado el hombre. Y no porque las redes sociales nos digan todo del hombre, ¿verdad? No, sino porque, claro, va siendo un reflejo de cómo nos vamos entendiendo nosotros mismos, ¿no? Vuelvo a insistir, por los algoritmos que todas estas redes sociales tienen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el punto. Pues hoy nos alargamos un poquito, pero muy rica la charla, la plática. Vamos dejando hasta aquí nuestra sesión.